no he terminado contigo. La Biblia habla y narra cuando el Señor Jesucristo lo llevaron al sepulcro. Dice que el domingo en la mañana María Magdalena fue allí y llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra. Ella inmediatamente fue y buscó a los discípulos. Dice que se encontró con Pedro y el discípulo a quien Dios amaba, era Juan. Y ellos corrieron inmediatamente y dice que ese discípulo que el Señor amaba corrió más rápido y llegó de primero. Él llegó allí, pero saben, él no entró. Dice que él se agachó a mirar adentro y vio los lienzos. Vio los lienzos. Los lienzos estaban allí, estaban doblados. Y muchos se han preguntado por qué Jesús dobló el lienzo. Y encontramos aquí, vamos a leer en Juan, en el capítulo 20, en el versículo 7, dice: pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Entonces ellos se encontraron con el lienzo que estaba doblado. Y la tradición judía, si nosotros vemos el por qué el lienzo estaba doblado, si vemos en la tradición judía, se acostumbraba a que el amo, cuando estaba sentado en la mesa y él todavía no había terminado de comer, pero se iba a levantar, él doblaba el lienzo a un lado. Y eso le decía al siervo, al sirviente, que él no podía tocar, de ninguna manera podía tocar la mesa, porque eso significaba que aún no había terminado, que volvería. Aún no había terminado, que volvería. Y hoy yo te quiero decir esa palabra a ti que quizás en un momento determinado, así como los discípulos de Jesús estaban desesperanzados, estaban tristes, y si vemos más adelante, vemos cada uno de las cosas que ocurrieron, y ellos estaban tristes, pero saben, el Señor les dio un mensaje específico y era: no he terminado aún, yo volveré. Pero dice, María no lo entendió, y por eso ella estaba angustiada, ella lloró, pero sabes, no recojas, el Señor dice hoy: no recojas y no te des por terminado, no des por terminado. Si tú crees que ya tú ves eso en que tú tenías la esperanza muerta, si tú crees en este tiempo difícil donde quizás tienes un familiar enfermo, donde estás pasando por una situación donde tú dices ya, o sea, ya voy a recoger, ya esto ya terminó, el Señor hoy te dice: no recojas porque todavía no ha terminado. Y te dice: ten fe. Ten fe, porque en la desesperación, dice el Señor, que se escuche el sonido de tu alabanza. En medio de la desesperación, donde no hay esperanza, hoy en día quizás mucha gente no tiene esperanza con esta enfermedad, con el COVID, mucha gente está en los hospitales, pero hoy yo quiero traerte esta palabra: todavía hay esperanza, no te des por vencido, porque no he terminado, todavía, dice el Señor, yo volveré. Y cuando el Señor vuelve, trae milagro. Y cuando el Señor vuelve, se manifiestan los milagros y se manifiestan cosas maravillosas. Y quiero decirte a ti también, tú que eres parte que estás aquí, que eres venezolano, quizás también te has sentido desesperanzado, pero quiero decirte que el Señor todavía no ha terminado y que Él volverá y que todavía hay esperanza. Así que ten fe. Dice la palabra de Dios que María estaba llorando. Ella comenzó a llorar porque cuando
cuando alguien está llorando es porque está desesperanzado, es porque su fe ha menguado, es porque está preocupado. Pero saben, el Señor se le apareció y dice, y le preguntó, le dijo: apreciada mujer, ¿por qué lloras? Y hoy te dice el Señor: yo te amo, tú eres apreciado para mí, eres mi escogido, ¿por qué estás llorando? Ten fe. El Señor le dice: ¿por qué estás llorando? Le dice a María. Y hoy te quiero decir también de parte de Dios, el Señor te dice hoy: muéstrame tu fe y te mostraré mi poder. Muéstrame tu fe y te mostraré mi poder. Así que no tengas miedo, no tengas temor. Esta mañana yo me levantaba y vi una persona y me decía: ten fe. Lo vi en visión. Y luego abrí los ojos y vi un papel pegado en la pared y decía fe al revés. Nunca me había fijado en eso. Pero era el Señor dándome este mensaje para ti. ¿Sabe? Jesús le apareció a María y comenzó el milagro. Ya estaba el milagro, pero ella, como tenía temor y estaba llorando, no se había dado cuenta que estaba allí, que Jesús estaba allí, que su milagro estaba frente a él, que ya había realizado el milagro. Y yo te quiero decir que la fe cree y no tienes que ver, sino que cuando el milagro está hecho, tú tienes que dar gracias al Señor, alabar a Dios y decir: ya mi milagro está hecho, ya está escrito, todo está escrito. Y ¿sabes? Luego dice la palabra de Dios que Jesús se le apareció entonces el domingo en la tarde a sus discípulos. Cuando ellos estaban reunidos, dice que ellos estaban reunidos con las puertas bien cerradas. ¿Saben por qué? Porque tenían miedo. Tenían miedo de los líderes. Y hoy en día, ¿cuánta gente está lleno de temor? Aún la iglesia de Cristo llena de temor, miedo de los líderes, y han cerrado sus puertas. Y hoy te dice y te digo de parte de Dios, según lo que Dios nos ha enseñado a nosotros mismos, hoy mismo, yo te quiero decir: no cierres las puertas de la iglesia, no cerremos las puertas de la iglesia, no tengamos miedo a los líderes, no tengamos miedo, porque el Señor nos dice en este tiempo es el tiempo de los guerreros, es el tiempo de los valientes. Y si la iglesia es como el hospital que está necesitando, llega gente rota, gente necesitada, gente enferma, necesitamos orar por los enfermos. Nosotros estamos aquí y somos la sal de la tierra. Así que hoy el Señor te dice: ellos estaban con esas puertas bien cerradas porque tenían miedo. No es el tiempo del miedo, es el tiempo de abrir las puertas, tomando las precauciones necesarias, pero la iglesia tiene que estar con las puertas abiertas, ¿saben? Y el miedo hacía que ellos estuvieran allí. Muchas veces nosotros también tenemos puertas que están cerradas, pero es por nuestros propios miedos. Quizás la puerta está allí, pero nosotros mismos nos estamos cerrando las puertas al tener una mentalidad que no está acorde a lo que Dios quiere para nosotros, al no tener fe. ¿Saben? Allí, en medio de esas puertas cerradas, el Señor se le apareció. El Señor había resucitado y hoy te dice: el Señor resucitó tu sueño. El Señor está allí, todo está escrito. Así que no tengas miedo, ten fe. ¿Y saben qué le dijo el Señor? Les digo: la paz sea con ustedes. Así que este es el tiempo y quiero decirte de parte de Dios: la paz sea contigo, la paz sea con cada uno de ustedes. En medio de esta pandemia, en medio de las enfermedades, en medio de las muertes, el Señor te dice: la paz esté contigo. Así que no tengas miedo, porque el Señor no ha terminado. Aún Él viene allí, te visita en tu casa, allí en tu habitación, allí donde estás, allí en ese cuarto de hospital. Allí el Señor te visita y te dice: no he terminado, hay un milagro que va a ser manifestado en tu vida, yo quiero sanarte. Así que así como en la mesa el lienzo doblado significaba que no había terminado, que todavía faltaba algo, el Señor te dice: no ha terminado. ¿Por qué vas a ir? No vayas, no te coloques la vacuna. ¿Por qué? Porque cuando te colocas la vacuna, ese efecto va a estar en tu cuerpo
por mucho tiempo y ya no hay vuelta atrás. Así que hoy yo te quiero decir también esto. Es el momento donde nosotros, los hijos de Dios que tenemos fe y creemos que Dios puede hacer milagros, creemos que aún el Señor puede resucitar muertos, nosotros tenemos que hacer un alto y ser nosotros esos voceros que digan que ya, que no aceptamos, porque por cada persona que reflexione y no se coloque la vacuna, entonces es una vida que nosotros, que se está salvando, para que los efectos de esa vacuna no comiencen a manifestarse en cada uno de los cuerpos. Nosotros también, como hijos de Dios, tenemos que tomar nuestra posición y también tenemos que hablar sobre eso. Creemos en un Dios que hace milagros, creemos en un Dios poderoso. Allí Jesús resucitó, había muerto, parecía que no había más esperanza. Ellos estaban tristes, tenían miedo y en medio de ellos, con las puertas cerradas, Jesús apareció el milagro. Yo te digo, hay un milagro. ¿Y saben qué hizo Jesús? Entonces les dijo a ellos, Él sopló sobre ellos, sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo. Y hoy el Señor sopla sobre ti, te dice, reciban el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es vida. Donde hay muerte, Él da vida. El Espíritu Santo dice que cuando el Señor creó al hombre, dice que sopló sobre su nariz y dio vida, le dio vida. Así que en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que hay vida. Que hay vida tú que estás enfermo en esta hora. El Señor, el Espíritu Santo sopla sobre ti. Tú que estás en frío espiritualmente, el Señor, el Espíritu Santo sopla sobre ti. Tú que estás allí en un hospital, el Espíritu Santo sopla sobre ti y hay milagro. Tú que ya tienes miedo, estás a punto de colocarte esa inyección, el Señor te dice, el Espíritu Santo sopla sobre ti y produce vida y el temor se va, el miedo se va. Y el Señor te dice, este es tiempo de creer, este es el tiempo propicio para buscar a Dios y para creer, porque Él se va a manifestar. Cuando el Espíritu Santo sopló sobre los discípulos en el tiempo de Pentecostés, ellos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas y comenzó un avivamiento en ellos. Su vida fue transformada. Hoy yo te quiero decir, este es el tiempo donde el Señor transforma la vida.